Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nextpanama.com/en vivo. Conmigo, Oscar García Cardose. Él es administrador de la Autoridad del Consumidor y Defensa de la Autoridad de Protección al Consumidor, ACODECO. Oscar, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Bueno, empezamos el noticiero con los productores de tierras altas. Dice que hay una distorsión en el mercado porque las importaciones llegan al mismo momento que ellos están cosechando y eso obviamente le está provocando una merma económica que hace que sus productos no puedan encontrar mercados a precios justos. Y lo que han hecho es retirar y hacer un boicot desde ayer de no enviar productos a la ciudad capital. Esto va a tener incidencias y las tiene ya en el precio de estos rubros, papa, cebolla y los rubros que vienen de tierras altas. Bueno, en general, cualquier decisión o cualquier situación que incida en la oferta de productos en el mercado, por supuesto puede tener incidencia en los precios. Vamos, así como puede haber un problema de que lleguen los productos porque hay exceso de lluvia, porque se cayó un puente, si hay una decisión, como se ha estado comentando pues, en las noticias. Escuchaba yo declaraciones hoy muy temprano en la radio en ese sentido de un mecanismo de presión. Por supuesto, la oferta insuficiente o por debajo del suministro normal debería tener una incidencia en los precios en la medida de que esto fuera un tema prolongado. Creo que una cuestión de 1 o 2 días no necesariamente. No ahora, en principio no puede tener incidencia sobre los productos que están regulados. En este caso, por ejemplo, la papa, la cebolla, si algunos minoristas de alguna manera, o incluso, digamos, propiamente mayoristas, distribuidores y luego minoristas, aprovechándose de la situación, suben los precios y los colocan a la venta del público por encima del precio tope, eso es evidentemente una violación. El decreto no tiene excepciones para situaciones como esta, ¿no? Es decir, lo más increíble de esto es que él me dice, por ejemplo, en el rubro cebolla, hace 10 o 15 años, eran 1.600 hectáreas que se plantaban. Ahora se plantan 600. Y con la excusa de que el producto importado iba a ser más barato, ha ocurrido todo lo contrario. El producto está más caro en los supermercados y en las tiendas y el productor ha tenido que reducir su producción. Bueno, yo creo que ahí hay una variedad de situaciones. Históricamente, por ejemplo, se ha cuestionado desde los tiempos, por ejemplo, del presidente Pérez Valladares, cuando se tomó una decisión de reducir unilateralmente los aranceles, se estableció en ese momento una especie de un techo en la práctica de 15% con muy pocas excepciones. Se decía como que eso no terminaba impactando en los precios de los alimentos. Y nosotros que ya desde esa época estábamos en lo que en su momento fue la Comisión de Libre Competencia y Asunto del Consumidor, sí, decíamos que sí había alguna incidencia. Ahora, no necesariamente esa incidencia en los precios implicaba que había un traspaso total del ahorro arancelario al precio del consumidor, pero sí había algún traspaso, digamos, parcial, ¿no? Parcial. Pero que eso no necesariamente compensaba lo que podían ser las afectaciones de los productores involucrados. Bueno, que es un poco lo que está pasando con la gasolina. En teoría, llegamos a precios realmente mínimos históricos en el precio del petróleo y eso no se reflejó ni en el precio de los productos ni en el precio de los servicios que utilizan transporte. Y ahora que empieza la escalada hacia arriba, se va a ver nuevamente que empieza el efecto cascada. Sí, realmente los precios de los combustibles pues se han venido de alguna manera recuperando de esos niveles muy bajos que se tuvieron ya, digamos, a finales del año pasado. Todavía no se recuperan a los precios previos, digamos. Sí, ¿no? pero tuvo 45, 44 y ya va por 60. Sí, o sea que todavía, digamos, en términos netos, estamos pagando menos que lo que estuvimos pagando hace un poco más de un año. Exacto. Sin embargo, en efecto, algo que se vio, que ha sido evidente, es que esa reducción importante en el precio del combustible no tuvo realmente ninguna incidencia en los precios de los productos, ¿no? Y aquí se demuestra, digamos, una situación que no es privativa de Panamá. Este es un tema
digamos, que se discuten en varios otros países, ¿no? Es lo que se llama el tema de los cohetes y las plumas, que cuando el combustible sube, pues los precios suben aceleradamente, bajan como pluma y a veces, de hecho, no bajan, ¿no? Hay, digamos, esas inercias en la economía que hace que los precios no necesariamente se reflejen en la baja, ¿no? Y genera, digamos, una incomodidad en la ciudadanía muy claramente, ¿no? Un verano tan largo nos va a pasar factura, ¿verdad? Bueno, en principio habría que ver lo que se decide ahora cuando termine ya el primer semestre en términos de la incidencia en el costo de la energía eléctrica, que cada 6 meses pues, se hacen un ajuste, ¿no? El verano fue largo, también ha habido, digamos, una cantidad de lluvias que han desbordado, digamos, algunas comunidades. Entonces, pues, en términos netos, no estoy manejando la información al detalle de, por ejemplo, bueno, qué cantidad de metros sobre el nivel del mar tiene Bayano o tiene Fortuna. Pero bueno, ese es un trabajo, digamos, de la Secretaría de Energía con la Autoridad de Servicios Públicos, hacer la determinación de la nueva tarifa, ya sea que se mantenga igual, si sube o se reduce, si hay una reducción, por ejemplo, del nivel de subsidios que se otorga, ¿no? No solamente en la luz. Estoy hablando, por ejemplo, productos leche, carne, queso, productos de animales que necesitan en agua y obviamente se resiente Sí, ahí hay un elemento que es cíclico, ¿no? Que ocurre básicamente todos los años en la estación seca, ¿no? Porque, digamos, se incrementa el costo de alimento para el ganado y uno cuando ve una serie sabe que siempre en el verano, la estación seca, realmente en el caso de Panamá, hay una incidencia hacia el alza, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, este año, dado que hubo un incremento en el costo de la tarifa eléctrica que se terminó a finales del año pasado y con digamos, una aplicación comenzando el año, evidentemente generó una situación como la que hemos comentado, de hecho, en mi intervención anterior en este noticiero, en el caso del precio de la leche, ¿no? Que hay un incremento en la facturación. Más allá de cuánto varió la tarifa, pues las empresas nos han podido demostrar, nosotros hemos hecho alguna auditoría en sus costos, de que en efecto han tenido un impacto en el costo de la electricidad, ¿no? ¿Se mantendrán los precios regulados en estos productos de la canasta básica durante más tiempo, más allá del 30 de julio? Bueno, oficialmente esa es una responsabilidad que le compete a la Comisión de Ajustes de Precios, conformada por el ministro de Comercio e Industria, el ministro de Desarrollo Agropecuario y la viceministra de Finanzas, Aida Varela, ¿no? Ellos tienen que hacer una evaluación. Nosotros, cuando nos los han solicitado, pues hemos generado algunos informes, los hemos estado actualizando sobre el desempeño, digamos, de la fiscalización que se le asignó a Codeco sobre este tema. Y para el próximo mes, en junio, pues se tiene que tomar una decisión por parte de la comisión de la recomendación que se evaluará, que se enviará al Ejecutivo. ¿Y ustedes ya tienen lista la recomendación en Acodeco? Bueno, nosotros, la recomendación tiene que venir de la Comisión de Ajuste de Precios. Okay. No, ellos son los que les piden a ustedes. Ellos nos piden, digamos, información. ¿No? Nosotros pasamos los insumos, pero la decisión es una decisión de la comisión, porque luego esto tiene que traducirse en un decreto ejecutivo, si fuera que la medida se extiende o si se modifica alguno de los productos o si, por ejemplo, se añaden nuevos productos, ¿no? Eso va a tener la figura de un decreto ejecutivo que firma el presidente de la República con el ministro de Comercio en este caso. Y la gente ha utilizado o ha comprado estos productos, gente que compraba un tipo de carne ha ido a babilla o ha ido a las que están reguladas. Bueno, eso es lo que nos están diciendo incluso algunos productores, ¿no? Por ejemplo, el caso de los productores de huevos con los que nosotros nos hemos estado reuniendo pues, periódicamente, nos comentan que las ventas de huevos, en particular de huevos medianos, ha subido muchísimo, no porque necesariamente se esté produciendo mucho más huevo que antes, sino que la rotación del producto ha aumentado, ¿no? Y eso, aunque haya habido una reducción en el precio al que tienen que vender, al ser la rotación mucho más elevada, pues les termina generando un rédito favorable, ¿no? Y uno observa, por ejemplo, en el caso de las carnes, que ante variedades similares, por ejemplo, la babilla versus el rincón versus la pulpa negra, evidentemente las diferencias de precio inclinan a la población a consumir esos productos regulados, ¿no? Algo parecido ocurre en el caso del pollo. La diferencia es bastante grande entre el pollo entero, el pollo Panamá, que está regulado su precio, así tú lo compras por pieza, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto, eso termina empujando a la población hacia preferir
el consumo de productos regulados, ¿no? Mientras, digamos, menor sea el ingreso de la población, uno pensaría que esa inclinación tiene que ser mayor, porque por supuesto te permite ahorrar alguna cantidad de dinero en cada vez que vas al súper, ¿no? Y sobre las quejas, ahora ya terminamos el primer trimestre y se han ido quejas con respecto a estado de las escuelas privadas. ¿Esto tiene que ver con Acodeco o ustedes no regulan tampoco las escuelas? Nosotros estamos en una situación bien particular porque depende del tema, ¿no? Okay. Hay temas que tienen que ver con el incremento en el costo, por ejemplo, de la colegiatura, de las mensualidades, de las matrículas, que es algo que regula el Ministerio de Educación, la Ley Orgánica de Educación, el artículo 130, establece que cualquier incremento pues tiene que ser coordinado con los padres de familia. ¿Dónde actúa Acodeco? Cuando nosotros recibimos alguna denuncia o una queja de un padre de familia que nos dice, me han informado que me están subiendo el costo de la colegiatura para el próximo año y yo no he tenido ninguna información de los padres de familia. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos primero es consultarle oficialmente al Ministerio de Educación si ese colegio tuvo alguna coordinación. Correcto. Si la respuesta es negativa, entonces nosotros hemos procedido a presentar demandas ante los tribunales de justicia porque no se están cumpliendo los procedimientos y hay algo en la ley que tiene que ver con la equidad en las relaciones de consumo. Y hemos obtenido ya 2 fallos en firme por parte de los tribunales de justicia donde ordenan a esos colegios que habían incrementado los costos sin seguir el procedimiento que establece la ley orgánica, entonces a que devuelvan esos incrementos o hasta que puedan hacer la coordinación respectiva. Y hay otras demandas, o sea, demandas similares a otros centros educativos particulares que en la medida que salgan, y nosotros sentiríamos que van a ir un poco en el mismo sentido, pues deben de alguna manera poner un poco más de orden, ¿no? Nosotros estamos haciendo una propuesta dentro de un proyecto de reformas a la Ley 45 y hay un tema en particular que tiene que ver con esto, ¿no? Como para tener una competencia, no digamos por añadidura, por temas de equidad en las relaciones de consumo, sino una regulación más directa sobre el tema donde estaríamos planteando, por ejemplo, una especie de umbral. Cualquier incremento en el costo de la colegiatura que rebase X umbral debería ser, por ejemplo, validado ante la Acodeco. Validado significa que tú demuestras por qué tuviste ese incremento. El incremento, algo parecido al tema del costo de materiales de construcción que está en la ley. Por cierto, que eso es la última pregunta que tenía que hacerte. ¿Ya han recibido algún reclamo de alguien que le han dicho, oye, este proyecto que tú compraste va a tener un incremento de tanto porque ahora la arena me está costando más, la piedra me está costando más y el cemento me está costando más? Hemos tenido múltiples quejas de consumidores por ese tema y hemos estado haciendo los análisis. Yo invito a la ciudadanía en que incluso entra a la página web nuestra, ahí hay un icono que habla de incremento en el costo de los materiales de construcción y pueden ver cuáles proyectos han sido validados. La validación se puede dar de 2 formas. La empresa antes, digamos el promotor, antes de comunicar a sus clientes un incremento, nos puede hacer una especie de validación previa, donde nos solicita, nosotros requerimos toda la información y hay casos donde hemos validado al 100% de los costos que nos han presentado. Hay proyectos donde hemos validado menos del 50%, o podemos hacer esa validación en función de una queja que recibamos de un consumidor. Ahí está la información, es importante porque incluso entendemos que hay algunas empresas que en la comunicación que tienen con los clientes le hacen ver como que eso ya fue de alguna manera aprobado por Acodeco. Y hay casos en que sí es así y hay otros casos en que nosotros no hemos tenido ni tan siquiera una conversación con esos promotores.